En la tarde de hoy tengo el gusto de presentarles a John Alexander García Muñoz, que es residente de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo Pediátrico de la Universidad CES, y él va a hablar de las enfermedades neuromusculares en parte de nuestro módulo de neurocrítico que ya estamos cercanos a terminar. Entonces, sin más preámbulos, adelante John, todo tuyo el auditorio. Hola, buenas tardes a todos. Como me presentó el doctor Pablo, mi nombre es John González, yo soy residente de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo Pediátrico de la Universidad del CES y el tema que me corresponde para el día de hoy es enfermedad neuromuscular en cuidados intensivos pediátricos. Esta va a ser la agenda que vamos a realizar el día de hoy. Vamos a empezar hablando sobre la definición, sobre los factores de riesgo y la fisiopatología de la enfermedad neuromuscular en cuidado intensivo, abarcando desde el compromiso del sistema nervioso central, periférico y muscular, el enfoque diagnóstico, una mirada ligera sobre este tipo de enfoque, las estrategias de prevención y tratamiento y unos mensajes para llevar a casa. Entonces, ¿cómo se define la neuropatía y la miopatía adquirida en cuidados intensivos? Y es una enfermedad que se asocia propiamente a la estancia en la unidad de cuidados intensivos, diferente a otro tipo de enfermedades que se vean asociadas a otro tipo de condiciones, como por ejemplo el síndrome de Guillain-Barré u otro tipo de miopatías que causan ingreso a cuidados intensivos. Y estas propiamente por la estancia en la UCI. Casi siempre se debe a un daño axonal y de las fibras musculares, incluso pueden ir acompañadas juntas. Esto produce a que haya un mayor tiempo de ventilación mecánica, una mayor estancia en cuidados intensivos y hospitalaria, mayor tiempo de estancia en los hospitales, un aumento en la mortalidad y un deterioro en la calidad de vida de los pacientes, que en la población pediátrica no hay suficientes estudios para evaluar ese tipo de deterioro en la calidad de vida, pero se ha visto que puede llegar a perdurar hasta más de 6 meses e incluso años. Y saco fuera de esta definición la atrofia muscular grave por desuso, porque algunos autores no la incluyen dentro de esta clasificación de la neuropatía y miopatía. Ya para abordar sobre los factores de riesgo, podemos dividirlos en dos grandes grupos, los que son modificables y los no modificables. Dentro de los modificables tenemos la hiperglicemia, el uso de algunos medicamentos como corticosteroides, bloqueantes neuromusculares y algunos antibióticos, la nutrición parenteral temprana y la inmovilización. Y dentro de estos no modificables tenemos el estado de salud premórbido, teniendo en cuenta enfermedades neurológicas previas de los pacientes, como parálisis cerebral, miastenia gravis, otro tipo de situaciones como la epilepsia que pueden llegar a facilitar la aparición de la enfermedad. La insuficiencia orgánica múltiple, se ha visto que los pacientes que tienen más de un compromiso de un órgano dentro del estado crítico de su enfermedad también tienen mayor riesgo de presentar la enfermedad neuromuscular, la sepsis y el choque séptico, la ventilación mecánica prolongada y también se ha notificado que pacientes que llegan con niveles de lactato por encima de 2 milimoles litro tienen mayor riesgo de presentar la enfermedad. Adicionalmente, antes se consideraba que la obesidad también pertenecía como un factor de riesgo a presentar la enfermedad. Sin embargo, la evidencia actual muestra que la obesidad ahora es un factor protector y esto es debido a que el músculo no se consume primero en este tipo de condiciones en pacientes obesos, utilizándose la lipólisis como principal fuente de energía, y esto lleva a ser un factor protector hacia el músculo y el nervio. Entonces, quise hacer esta pregunta sobre si existe una relación entre los puntajes más altos de escalas predictoras de mortalidad y la aparición de la debilidad muscular adquirida en cuidados intensivos. En este trabajo publicado en Critical Care de Australia, es un trabajo realizado por el doctor Ming Din en China, en el cual se evaluaron factores de riesgo a 6 meses del egreso de la unidad de cuidado intensivo pediátrico, y en ellos se encontró que escalas de valoración de morbilidad y mortalidad como el PLO2 altas, respuesta inflamatoria sistémica y el mayor tiempo en la estancia de cuidados intensivos se asociaron a mayor riesgo de presentar la enfermedad neuromuscular en cuidado intensivo pediátrico. En cuanto a la epidemiología en los niños, también se ha visto que la incidencia estimada es aproximadamente el 5% en todo tipo de ingresos a cuidados intensivos, pero esta frecuencia puede llegar a aumentar hasta un 10 al 30% en condiciones como sepsis y choque séptico, en pacientes que necesitan ventilación mecánica prolongada, infusión de sedantes y bloqueadores neuromusculares y esteroides, la disfunción orgánica múltiple.
Y las consecuencias tardías, como lo mencioné anteriormente, todavía no se logran establecer hasta qué tiempo pueden llegar a estar presentes en los niños que estuvieron en una condición crítica. Ya pasando por esta parte de definición y de epidemiología, quiero ya hacer el abordaje de la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, dentro de la fisiopatología, la inflamación sistémica, y tomamos como ejemplo clásico la sepsis, produce una insuficiencia bioenergética, hace que haya un mayor estrés oxidativo y las mitocondrias no sean capaces de manejar este tipo de estrés, aumentando pues el riesgo de producción de radicales libres de oxígeno, los cambios microvasculares que más adelante voy a profundizar sobre estos, y la inmovilización son los factores de riesgo y los hallazgos más frecuentes en la fisiopatología de la enfermedad neuromuscular adquirida en cuidado intensivo. Y esto lleva a que haya un catabolismo proteico aumentado y menor producción proteica. Y este desequilibrio es lo que lleva principalmente a la atrofia muscular y a la lesión axonal de los nervios motores. Dentro de esta fisiopatología, antes no se consideraba el sistema nervioso central como fuente principal de la fisiopatología de esto. Hoy en día se tiene en cuenta debido a que también lesiones del sistema nervioso central, ya sea por trauma, epilepsia, otro tipo de condiciones, también hace que las axones motores que conforman ese grupo neuronal disminuyan sus impulsos nerviosos que al mismo tiempo comprometen el sistema nervioso periférico. También se debe tener en cuenta que hay una alteración neuroendocrina en estos pacientes con enfermedad neuromuscular, en los cuales se puede haber alteración hipofisiaria debido pues, al daño cerebral. También se han observado niveles bajos de hormonas tiroideas, especialmente de la T3, y en niños no se ha documentado de forma tan frecuente, pero también la deficiencia de gonadotropinas llevan a disminución de los niveles de testosterona en hombres y niveles de estrógenos en mujeres, que también se han asociado a pérdida de masa muscular. Todos estos mecanismos finalmente conducen a una disminución de la síntesis proteica de los músculos y se pierden todos esos sarcómeros que van a conformar la fibra muscular. Finalmente el músculo se atrofia y se puede llegar a reemplazar por tejido fibroso. En este lado, ya en la parte de la neuropatía, también se ha encontrado una disregulación entre el control de la sinapsis, tanto de la descarga presináptica como postsináptica, y también otro tipo de compromisos, como lo vamos a mencionar más adelante, la microvasculatura, el edema inducido por sepsis, la microtrombosis y las lesiones en la microvasculatura también nos produce daño axonal al final de la sinapsis. Y finalmente, esto conduce a que haya tanto daño muscular o nervioso de forma independiente o juntos en el mismo paciente. En cuanto a la microvasculatura, entonces recordar que las fibras nerviosas tienen una componente externo que se denomina el perineuro, y este perineuro va rodeado de vasos sanguíneos microcapilares que se denominan vasa nervorum. Esta vasa nervorum en condiciones de extrema gravedad, como en la sepsis, facilitan que haya mayor edema intersticial, microtrombosis, haya una isquemia del axón y de la fibra nerviosa. Esta falta de micronutrientes finalmente va a conducir a un daño neuronal, a un edema axonal y finalmente pues al daño de la conducción nerviosa. Y mientras tanto, la microvasculatura, que también se encuentra rodeando las fibras musculares, especialmente de ese endomisio, también dificulta la entrega de nutrientes hacia la fibra muscular, y aquí es donde juega un papel importante también los niveles de calcio del sarcómero y de la fisiología muscular en cuanto a la aparición de la enfermedad. Otro factor de riesgo importante que lo mencioné dentro de los factores modificables es la hiperglicemia. Y la hiperglicemia tiene factores tanto biológicos como estructurales en la microvasculatura. E induce a una disfunción mitocondrial, también aumenta el estrés oxidativo por radicales libres, también hace que la activación catabólica se vea presente al aumentar la descomposición de proteínas por medio de la proteólisis, hace algo que se denomina glicolización avanzada, y es que se debe a que se une a las proteínas funcionales tanto de las neuronas como de los mioblastos, y esto induce a que se haya mayor riesgo de deterioro de la fibra muscular, la microangiopatía asociada a la hiperglicemia que ya conocemos anteriormente en los estados de sepsis, el edema endoneural, la conducción nerviosa más lenta debido a esta misma hiperglicemia, que la transmisión nerviosa sea disminuida, y la polineuropatía muy similar a la que se ve en los pacientes diabéticos. También induce a que haya un menor impulso nervioso inducido por hiperglicemia. Por otro lado,
encontramos acá en la parte ya más microscópica y más biológica, mente hablando sobre la unión neuromuscular. Recordar que la unión neuromuscular madura está conformada por el axón, las células de Schwann y la hendidura sináptica. En esta hendidura sináptica van a haber diferentes interacciones moleculares, pero lo más importante es que el potencial de acción neuronal que va a estimular la producción de la generación de la fuerza muscular induce que haya una despolarización de esa hendidura sináptica. Principalmente hay una entrada de sodio y una salida de potasio. Esto hace que haya una aceleración en la entrada de calcio y hace que las vesículas presinápticas se unan a la membrana neuronal y se libere la acetilcolina en la sinapsis. Ya viéndolo acá de forma más microscópica, podemos observar que la acetilcolina liberada se une a sus receptores de acetilcolina, lo que precipita la hiperpolarización de la membrana muscular, la entrada de sodio y la salida de potasio, y se produce la contracción muscular. Algunos medicamentos también que son frecuentemente utilizados en las unidades de cuidado intensivo también se encuentran asociados a este tipo de trastornos. Por ejemplo, los aminoglucósidos se ha observado que disminuyen el efecto del calcio presináptico. Las lincosamidas como la clindamicina también se han observado que disminuyen la liberación de la vesícula de acetilcolina hacia la sinapsis. Y el efecto de los bloqueantes neuromusculares, tanto despolarizantes como no despolarizantes, directamente sobre el receptor de acetilcolina. El despolarizante, que pues no lo usamos ya de forma tan frecuente, casi siempre solamente en las secuencias de intubación rápida, que genera esa hiperpolarización de la membrana muscular y la liberación exagerada de potasio. Mientras que el no despolarizante sí lo utilizamos de forma frecuente e incluso lo llegamos a utilizar en infusión continua, y esto lleva a un agotamiento de los receptores de acetilcolina y finalmente se produce la denervación farmacológica conocida por los bloqueantes neuromusculares. Ya pasando a la parte de la contracción neuromuscular, después de que hay ese estímulo por la acetilcolina, hay una polarización de la membrana muscular, hay una gran liberación de calcio a partir del tejido, del retículo sarcoplásmico, y se produce la contracción a través de la tropomiosina y troponina y actina en la contracción muscular y el sarcómero. Posteriormente, ese calcio se recicla en el retículo sarcoplásmico y se produce la relajación al liberarse el calcio. También es importante resaltar que tanto en los fenómenos de sepsis y choque séptico, el calcio se queda secuestrado en el retículo sarcoplásmico y por ende también dificulta la contracción muscular y la producción de energía del músculo también como causa importante de miopatía. Como les mostraba en las diapositivas anteriores, esto a largo plazo lo que induce es que haya una activación de vías celulares que degradan las proteínas, especialmente la miosina, y se pierde esa estructura tridimensional del sarcómero. Y por ende no hay contracción muscular de forma adecuada en este tipo de músculo alterado. Ya más adelante les voy a hacer un poco más de profundización sobre estos mecanismos de desregulación de la autofagia y el sistema wiquitina. Aquí podemos ver en esta fotografía en la parte inferior como una fibra muscular nerviosa, una fibra muscular se ve completamente eosinofílica cuando tiene gran cantidad de miosina, y a medida que va perdiendo la miosina va perdiendo su color, va aumentando ese espacio entre las fibras musculares donde se puede llegar a producir mayor fibroblastos, producción de colágeno y finalmente fibrosis y infiltración grasa del músculo en los casos severos de miopatía inducida por cuidado intensivo, que pueden llegar a observar hasta 3 meses después de la presentación de la enfermedad. Ya haciendo una profundización más molecular sobre la fisiopatología, tenemos dos factores importantes. El primero es la inmovilización, en el cual esta inmovilización disminuye la afinidad del factor de crecimiento similar a la insulina junto con la proteína quinasa B. Esta vía hace que las vías intracelulares de comunicación y aumenten este sistema ubiquitina-proteasoma, aumentando asimismo la proteólisis. Se ha visto que los corticosteroides intervienen en este sistema ubiquitina-proteasoma, aumentando su funcionamiento y asimismo produciendo mayor proteólisis. Al mismo tiempo, la respuesta inflamatoria sistémica, como les mencioné, como el ejemplo de la sepsis, nos induce una lesión endotelial,
aumento de la producción de citoquinas proinflamatorias y el estrés oxidativo, que finalmente también van a alterar y aumentar el funcionamiento del sistema ubiquitina proteasoma y van a hacer una disregulación de la autofagia. Esta disregulación de la autofagia es incapaz de hacer ese reciclaje celular en el cual las mitocondrias dañadas no son capaces de ser fagocitadas por este sistema de autofagia y se perpetúa el daño mitocondrial, la liberación de radicales libres de oxígeno y se disminuye la producción energética. Y esto induce no solamente la proteólisis, sino que también produce la neuropatía y el daño muscular, que es finalmente la causa principal de la enfermedad neuromuscular requerida en cuidados intensivos. En cuanto a los medicamentos que utilizamos frecuentemente en los cuidados intensivos, lo que les mencionaba anteriormente sobre la denervación farmacológica inducida por bloqueantes neuromusculares, también se ha visto que pueden llegar a inducir pérdida de miocina por miopatía de desuso. La combinación de bloqueantes neuromusculares y esteroides también aumenta el riesgo de presentar la enfermedad y también en algunos estudios se ha visto que en pacientes que han recibido dosis pequeñas y por corto tiempo, tienen un poder antiinflamatorio al disminuir los niveles de citoquinas proinflamatorias. Y en algunos contextos también se puede llegar a utilizar como una estrategia para mejorar la oxigenación en síndrome de dificultad respiratoria agudo y que puede llegar a cortar el tiempo de ventilación mecánica y por ende el tiempo de estancia en cuidados intensivos y el riesgo de enfermedad neuromuscular. Entonces, en este contexto les voy a hablar un poco más adelante. En cuanto a los corticosteroides, también, como lo mencioné anteriormente, tiene una síntesis proteica negativa al activar este sistema ubiquitina proteasoma. También se ha asociado a pérdida de miocina y las fibras de miocina tipo 2, induciendo también la atrofia muscular. Y esta asociación con los corticosteroides está más en relación a las dosis altas de los mismos, a los tiempos prolongados de ventilación mecánica y en pacientes con sepsis. Y otros medicamentos como sedantes, benzodiazepinas, algunos antibióticos como los aminoglucósidos, la polimixina, la clindamicina y macrólidos y los vasoactivos a través de los receptores beta 1 también pueden llegar a inducir daño de la membrana muscular y la producción de proteínas. Entonces, teniendo en cuenta estos factores precipitantes y fisiológicos sobre la enfermedad neuromuscular en cuidados intensivos, voy a hablar sobre las causas más frecuentes. En este trabajo, en esta revisión sistemática y metaanálisis realizada en el año 2018 sobre el uso de corticosteroides, se vio la fuerte asociación que tienen en la aparición de la enfermedad, donde se evaluaron más de 18 estudios donde se incluyeron la utilización de corticosteroides como múltiples medidas antiinflamatorias en diferentes patologías y la asociación de la enfermedad. Es importante también resaltar que en pacientes que vienen utilizando altas dosis de corticosteroides, y en estos incluimos pacientes que tienen enfermedades reumatológicas, enfermedades oncológicas, enfermedades respiratorias como el asma, tienen mayor riesgo de presentar la enfermedad al ingreso a cuidados intensivos. En este otro trabajo, asociado a la enfermedad neuromuscular inducida por por los bloqueantes neuromusculares, en este se analizaron varios estudios en el cual se reclutaron 3.839 pacientes y se llegó a la conclusión de que puede que haya una mayor asociación en el uso de los bloqueantes neuromusculares en la aparición de la enfermedad neuromuscular inducida por el cuidado intensivo, pero que para poder llegar a esta conclusión se requieren más de 22.330 pacientes para poder decir que la asociación es fuerte frente al uso de estos medicamentos de forma rutinaria en cuidados intensivos. En cuanto ya al enfoque diagnóstico de la enfermedad, podemos hacer un enfoque diagnóstico clínico a través de escalas, a través de la evaluación clínica rutinaria. También podemos hacer un diagnóstico a través del electrodiagnóstico y a través de pruebas de fuerza como con el dinamómetro, aunque en pediatría todavía no se ha establecido muy bien este tipo de fuerza para utilizarlo como medida diagnóstica. Podemos utilizar las estrategias de POCUS y ecografía a la cabecera del paciente y la utilidad de algunos biomarcadores. Dentro de las manifestaciones clínicas de la enfermedad neuromuscular inducida en cuidados intensivos, tenemos el efecto de los sedantes. También es importante tener en cuenta qué tan profundo es el grado de sedación al momento de evaluar el paciente. Casi siempre en esas fases tempranas de la aparición de la enfermedad nos cuesta diferenciar si el paciente es que está sobresedado, está recirculando sedantes o es el inicio temprano de la debilidad muscular.
También es importante resaltar que esta debilidad muscular es simétrica, afecta principalmente los músculos proximales y que tiene una característica de que casi siempre no afecta a los músculos faciales. Los pacientes pueden mover los ojos, la boca y casi siempre tienen debilidad para movilizar los hombros, los brazos y los muslos. Casi siempre cuando se acompaña de miopatía, hay hiporreflexia, y cuando se acompaña de neuropatía, esta hiporreflexia también es mucho más marcada. Sin embargo, una forma de diferenciarlo clínicamente, la miopatía de la neuropatía, es la evaluación del dolor. Por lo general, cuando hay compromiso neuropático también está alterada las vías eferentes de dolor. Entonces, el paciente puede llegar a sentir dolor si el paciente no tiene grave compromiso de la fibra nerviosa. También otra de las causas que nos podríamos hacer sospechar de que el paciente tiene enfermedad neuromuscular es la dificultad para retirarlo del ventilador. Ese paciente en el cual le hacemos pruebas de respiración espontánea en diferentes tiempos, ya sin sedantes, sin bloqueo neuromuscular y sin grandes medidas farmacológicas, este paciente tiene dificultades para el retiro del ventilador. Ese paciente que falla la extubación y que requiere intubaciones frecuentes, debemos también sospechar de que posiblemente está cursando con una enfermedad neuromuscular grave. Casi siempre también dentro de la clínica encontramos que el paciente no es capaz de vencer la gravedad en esos casos graves y para esto también son útiles las escalas de severidad. Y también en estos pacientes lactantes menores de un año, en los cuales tenemos hospitalizaciones prolongadas, que ya están en una enfermedad crítica crónica, que no logran desarrollar esos hitos motores del neurodesarrollo, que no logran el sostén cefálico, no logran la sedestación, también debemos sospechar de que está cursando con una enfermedad grave. Dentro de las escalas clínicas, las que se encuentran validadas para evaluar el paciente, tenemos la MRC pediátrica, que es la que utilizamos frecuentemente en casi todas nuestras valoraciones clínicas, en la que se mide la fuerza a través de la gravedad. La completa tiene alrededor de 60 puntos. Y cuando este puntaje da por debajo de 48 puntos, hay una alta sospecha de que posiblemente el paciente tenga una debilidad adquirida en cuidados intensivos. En cuanto a las escalas de funcionamiento funcional, esta escala también se puede utilizar de forma práctica y también se ha visto asociada que los niveles más altos de la escala se encuentran asociados a enfermedad neuromuscular en cuidados intensivos. Y otro tipo de escalas que también podemos llegar a utilizar, extrapoladas de otro tipo de condiciones, como son las de la enfermedad, la mielitis esclerótica amiotrófica, también se pueden llegar a utilizar en estos contextos. Aquí en la escala funcional, del estatus funcional, encontramos que mide varias cosas: el estado mental, sensorial, la comunicación, la función motora y la alimentación y la respiración, pero quiero hacer especial énfasis en la función motora, en la cual el menor puntaje es lo normal. Entonces tenemos un puntaje número 1, en el cual los movimientos corporales se encuentran preservados. Un grado 2 cuando se ve solamente la parte distal de alguna de las extremidades. En la parte 3 tiene dos o más extremidades alteradas. En la parte 4 tiene un mal control cefálico y los 5 puntos tiene una espasticidad difusa o el paciente se encuentra con una flacidez generalizada. La escala de fuerza muscular del Medical Research Council Sum Score, en esta escala que es la que normalmente nosotros utilizamos de forma frecuente en la valoración de los niños, la fuerza muscular, el puntaje número 5 es el normal y va disminuyendo a medida que el paciente no es capaz de vencer la fuerza de gravedad o que no haya incluso contracción visible ni palpable en la valoración. Dentro de los diagnósticos diferenciales que tenemos que siempre tener en mente y poder establecer si el paciente realmente está cursando con una enfermedad neuromuscular o está empezando con otro tipo de condición que pueda llegar a ser similar a la enfermedad neuromuscular. Entonces, en este cuadro y en esta diapositiva traigo diferentes condiciones que nos pueden llegar a ser confusas al momento de la valoración, pero que tienen unos tips clínicos que nos pueden llegar a hacer sospechar de que se trata de otra enfermedad. Por ejemplo, en el caso de la rhabdomiolisis, la debilidad muscular es generalizada, pero por lo general los pacientes se quejan de dolor muscular y pueden llegar a tener mioglobinuria.
En el síndrome de Guillain-Barré, clásicamente conocido como esa parálisis ascendente simétrica, y en esta condición está comprometido tanto la función motora y sensorial. En el botulismo, la condición es una parálisis descendente simétrica y en esta la característica clínica es que se comprometen los nervios faciales. En cuanto a la poliomielitis, es una parálisis flácida asimétrica casi siempre de los miembros inferiores, acompañada de cuadros gastrointestinales. Esta sí, digamos que puede llegar a ser muy infrecuente en nuestro medio. En cuanto a la miastenia gravis, también la fuerza muscular es fluctuante y va apareciendo con el transcurso del día, más que todo en las horas de la tarde, pero en esta los reflejos se encuentran conservados y compromete casi siempre los músculos oculomotores. En las distrofias miotónicas hay biotonía de los músculos distales y también siempre tener presente enfermedades metabólicas tanto en el contexto del paciente crítico o asociado a trastornos hidroelectrolíticos como son la hipofosfatemia, la hipocaliemia, la hipocalcemia y la hipomagnesemia, siempre corregirlas y poder hacer la valoración nuevamente del paciente después de la corrección de estos trastornos. En cuanto al electrodiagnóstico, este es útil para diferenciar entre la miopatía y la polineuropatía. También nos ayuda a determinar cómo están esos potenciales de acción motora compuesta, nos ayuda a diferenciar también la acción nerviosa sensitiva, nos ayuda a evaluar la integridad de la unión neuromuscular y también se pueden hacer algunos tamizajes en caso de no tener el recurso de poderlo hacer completo, porque es una prueba también dolorosa. Entonces podríamos hacer un tamizaje con esta prueba PENT, es en la que se evalúa exclusivamente el nervio peroneo. El propósito del electrodiagnóstico es medir la amplitud y las velocidades de respuestas motoras y sensitivas para poder diferenciar entre compromiso muscular y nervioso. Como les mencioné anteriormente, puede ser tan severa la enfermedad que puede comprometer tanto el nervio como el músculo. Y la utilidad clínica es que en este tipo de electrodiagnóstico podemos llegar a valorar la gravedad de la denervación y un posible pronóstico de recuperación. En esta prueba de cribado de electrodiagnóstico a través del nervio peroneo, aquí podemos observar que la amplitud máxima normalmente es alrededor de los 5 milivoltios. En pediatría se puede llegar a considerar que es por encima de 3 milivoltios. La onda debe ser clara, rápida y alta. Cuando se encuentra comprometido el nervio peroneo, esta amplitud está por debajo de estos 3 milivoltios o hay ausencia de respuesta. Y siempre que haya compromiso de alguna de estas amplitudes en esta evaluación rápida de cribado, debemos sospechar o que el paciente está teniendo una neuropatía o miopatía y ahí sí tomar estudios complementarios como una electromiografía y conducciones de todo el sistema esquelético. En cuanto al uso de la ecografía en la cabecera del paciente, también podemos llegar a utilizar en la ecografía del diafragma, la ecografía muscular. Voy a hacer especial énfasis en la ecografía del músculo esquelético, especialmente el cuádriceps femoral. ¿Cuál es la técnica ideal para poder utilizar el POCUS en la evaluación de la enfermedad neuromuscular adquirida en cuidados intensivos? Idealmente debemos utilizar un transductor lineal de 10 a 15 megahertz. El paciente debe estar completamente en decúbito supino y se ubica un espacio medio entre la espina iliacantero superior y la patela, y se deben tomar alrededor de 2 a 3 medidas y promediarlas entre sí. Y también se debería marcar ese punto medio de la distancia de las dos medidas con un marcador para poder hacer las medidas en los días subsiguientes. Se recomienda que se tome la medida al día cero, el día al momento del paciente ingresa, se tomen controles en el día 3, en el día 5 y en el día 7, para luego ir haciendo la comparación y determinar en qué momento hay una disminución de esa medida en centímetros, más del 10%, en esa primera semana, que nos haga sospechar de que el paciente posiblemente esté cursando con una miopatía asociada al cuidado intensivo. Se puede utilizar como una estrategia de cribado, como un seguimiento seriado y como una estrategia terapéutica para guiar profundamente la nutrición y empezar lo más precozmente la movilización temprana en estos pacientes. Entonces aquí podemos ver en esta diapositiva, se toma la distancia entre la espina ilíaca anterosuperior, el borde superior de la patela, se marca el punto medio, ojalá con un marcador, dejarlo ahí, ese punto siempre marcado para llegar a hacer la medición. ¿Qué observamos en la ecografía?
Vemos la piel, el tejido celular subcutáneo, esta zona más hiperecogénica, que es la fascia del músculo cuádriceps, y esta zona más profunda, que es el borde anterior del fémur. Es la distancia que tomamos entre esa fascia y ese borde anterior del fémur, lo que tomamos medida como centímetros, y es lo que debemos hacer seguimiento con el paso del tiempo para determinar si hay una pérdida mayor al 10%. Eh, También en estos estudios que se han hecho con ecografía se han comparado con otras medidas, como por ejemplo los niveles de PCR y el uso de otro tipo de medicamentos como bloqueantes neuromusculares que se encontraron asociados a pérdidas de masa muscular más del 10%. Aquí podemos observar cómo se puede ver en la ecografía. Vemos la fascia y los haces musculares del el cuádriceps femoral, y que podremos hacer estos cortes transversales y estos cortes longitudinales y comparar las medidas. También se han hecho estudios en los cuales se compara la evaluación de personal médico no formado en radiología, sino personas de la práctica rutinaria que están utilizando el POCUS en comparación con radiólogos, y se vio que no hay diferencia en las tomas de estas medidas. Por eso es tan recomendable utilizar esta estrategia como una forma precoz y de tamizaje para evaluar la atrofia muscular. También importante resaltar que en este mismo trabajo encontraron que los pacientes que tuvieron balances hídricos positivos no hubo cambios en la medida en comparación a pacientes con balances hídricos neutros en esta medida del músculo cuádriceps. En cuanto al uso de biomarcadores, se han estudiado la creatina quinasa total y otro tipo de biomarcadores. Habitualmente en la enfermedad neuromuscular esta se encuentra ligeramente elevada, pero no excluye el diagnóstico, sino que es más una prueba que ayuda a diferenciar entre otro tipo de condiciones como las miopatías inflamatorias. Otros tipos de biomarcadores como la aldolasa, que también se puede llegar a encontrar elevada en la enfermedad neuromuscular, esta enzima que que se encuentra ubicada en diferentes sistemas orgánicos a través del metabolismo de la fructosa, se puede llegar a encontrar elevada en la enfermedad neuromuscular que en cuidados intensivos. También se pueden llegar a tomar niveles de ubiquitina proteasoma, troponina y RNA mitocondrial muscular, es el que se está estudiando últimamente y que se encuentra mayormente elevado en este tipo de condiciones asociadas al cuidado intensivo. Ya pasando a la prevención y al tratamiento, encontramos que la prevención es utilizar la cantidad de sedación mínima efectiva, evitar y limitar el uso de corticosteroides y de bloqueantes neuromusculares. También se ha venido hablando en los adultos sobre la estimulación neuromuscular, pero en pediatría esta evidencia con electrodos y estimular el músculo mientras se encuentra el paciente en cuidados intensivos utilizando bloqueantes neuromusculares en niños no hay evidencia suficiente. La cicloergometría que se puede llegar a utilizar en niños más grandes, preferiblemente por encima de los 4 años de edad, y también limitar el tiempo de ventilación mecánica para disminuir la lesión del músculo diafragmático y algunas estrategias de farmacoterapia. Lo que se encuentra en la gran mayoría de trabajos y estudios frente a la enfermedad neuromuscular adquirida en cuidado intensivo es sobre la movilización temprana y la nutrición. Sobre la movilización temprana encontré esta escala que utiliza el ABCD-FGH. Es prestar atención al grado de analgesia, al grado de sedación del paciente, al grado de estado de conciencia al momento de realizar la movilización, verificar que esté realizando respiraciones espontáneas en la prueba de respiración espontánea que le realizamos al paciente, escoger la adecuada sedación y analgesia, evitando los planos profundos de sedación en ese paciente ya en fase de recuperación, prevenir el delirium y manejarlo cuando se presente, favorecer la movilización temprana, idealmente a las 12 o 18 horas del ingreso a cuidados intensivos si la estabilidad clínica del paciente lo permite, incluir a la familia en el tratamiento y explicarle cuáles vendrían siendo los ejercicios de movilización pasiva para que nos colaboren en la rehabilitación del niño, fomentar una adecuada nutrición y el humanismo en el que estamos todas las personas que atendemos a estos niños involucrados en la atención.
Y en cuanto a la nutrición, también se ha venido estableciendo que la nutrición no se debe empezar antes de las 24 horas, pero tampoco debemos esperar más de las 48 horas. También se ha visto que la inanición y la sobrealimentación pueden llegar a ser deleterias, especialmente cuando se utiliza nutrición parenteral antes de 24 horas. Y el aporte proteico recomendado en la actualidad es utilizar entre 1,2 a 1,5 gramos por kilo de proteínas para favorecer la producción de proteínas musculares. En cuanto a la movilización temprana que les mencionaba, alrededor entre las 18 horas del paciente es ingresar a la unidad de cuidado intensivo la podemos utilizar. Debemos utilizar las escalas para determinar qué tipo de movilización podríamos llegar a utilizar en los pacientes. Si tenemos un paciente que tiene un nivel bajo de escala de movimiento muscular, podemos llegar a utilizar la movilización pasiva. Y si ya tiene niveles mucho más altos, se puede iniciar con resistencias elásticas y también se puede utilizar para otro tipo de estrategias como la cicloergometría, que es una estrategia que se utiliza más que todo en adultos, pero el paciente en decúbito supino, en niños que ya pueden llegar a mover adecuadamente sus piernas bajo órdenes, se puede llegar a utilizar este tipo de estrategia con movilización temprana. Y en cuanto a la farmacoterapia, también se han venido estudiando diferentes medicamentos para favorecer la mayor producción muscular de los pacientes y evitar la pérdida de masa muscular. Por ejemplo, en adultos se está utilizando de forma muy frecuente la oxandrolona, que es un anabólico similar a la testosterona que aumenta la síntesis proteica. En niños se llega a utilizar en pacientes con grandes quemaduras y ayuda a limitar la pérdida de masa magra en estudios en pacientes con enfermedad neuromuscular en casos intensivos pediátricos. El propranolol también se puede llegar a utilizar como un bloqueante del hipermetabolismo y el catabolismo, disminuye la proteólisis y en pacientes con quemaduras también puede llegar a preservar la masa muscular. La adición de hormona de crecimiento para favorecer la síntesis proteica en un trabajo que se realizó en 1999 se asoció a mayor mortalidad y desde ese entonces no se ha vuelto a estudiar. La utilización de glutamina como coadyuvante nutricional tampoco ha mostrado unos beneficios satisfactorios en cuanto a la enfermedad adquirida en cuidados intensivos. Y hay otros medicamentos que se están utilizando hoy en día, como los inhibidores de la miostatina, que en modelos animales también ha aumentado la masa muscular, pero que en humanos no se han probado. Ya para ir finalizando, quise traer esta diapositiva para mencionarles que la evidencia en cuanto a la enfermedad neuromuscular en cuidados intensivos pediátricos todavía sigue en construcción. Todavía no hay escalas suficientes para ser validadas en diferentes edades. Todavía hay dudas sobre si las metas proteicas que antes mencioné son las suficientes para favorecer la producción muscular o si se requieren mayores cantidades de gramos de proteína o incluso inferiores. No hay ensayos suficientes tampoco sobre electroestimulación muscular en niños. Y la ecografía muscular en niños, aunque parece ser una prueba prometedora, tiene dificultades técnicas que incluso como la mayor presión al momento de ejercer el contacto de la piel con el transductor, el operador es operador dependiente, también puede llegar a tener dificultades en la interpretación de la ecografía muscular. Y ya para llevar a casa estos mensajes finales, siempre debemos sospechar la debilidad muscular adquirida en cuidados intensivos en todas nuestras valoraciones rutinarias, preguntarnos siempre, ¿el paciente está sobresedado? ¿El paciente realmente está lo suficientemente despierto para iniciar una movilización temprana lo más precozmente posible o posiblemente estemos ante una enfermedad neuromuscular? Disminuir todas las noxias que puedan influir en la enfermedad, especialmente los corticosteroides, que son los que más evidencia agrupada tienen frente a la aparición de la enfermedad, y los bloqueantes neuromusculares. Iniciar la movilización temprana lo más precoz que se logre y evaluar el momento oportuno del soporte nutricional, tanto enteral como parenteral, teniendo siempre por encima el aporte enteral y siempre involucrar a la familia y a todo el personal de atención, enfermería, terapia respiratoria, terapia física, en la atención de los pacientes en cuidados intensivos. Eso sería todo con la presentación de hoy. Muchísimas gracias.